Bueno, chiquillos, ahí está. Resulta que en el año 97 unos terroristas se tomaron la casa de la residencia del embajador japonés ahí en Lima y estuvieron muchos políticos y todos allí como rehenes por bastante tiempo. Y bueno, acá les vamos a mostrar cómo fue la operación que se llamó Chavín de Huántar y dice, ¿no? El día que Perú le ganó al terror, ¿no? Porque de verdad que se pitearon a todos los terroristas y fue un gran logro para las fuerzas. Ese es que encuentra una toalla colgada en la mano y comienza a quitar. Entonces yo recibo un mensaje. Ahora sí sabemos que entramos en comunicación. Marcos. Esa es la primera comunicación con el servicio de inteligencia. Miedo. Porque el temor era que me ejecutaran en ese momento. Angustia. Morir sin tener opción a defenderme. Incertidumbre. ...22 de abril de 1997... ...residencia del embajador de Japón... ...un grupo de élite de las Fuerzas Armadas... ...inicia una de las operaciones militares más impactantes... ...y recordadas en el Perú y el mundo. 2, 1... Durante 126 días, 72 personas vivieron bajo la amenaza constante de ser ejecutadas por parte de un comando terrorista del MRTA. Esa explosión a las 3:23 de la tarde fue el inicio de la operación Chavín de Huántar, que quedaría para siempre en la memoria de los peruanos. 28 años después, comandos, rehenes y periodistas reviven el operativo y revelan detalles poco conocidos. La toma de rehenes ocurrió el 17 de diciembre de 1996, una velada por el cumpleaños del entonces emperador Akihito de Japón, evento que se convirtió en una pesadilla. Y asisto en representación del presidente del Congreso. Escuchamos una explosión fuerte, ¿no? Y yo pensaba que era un coche bomba. Nos vimos sorprendidos cuando un grupo de 14 delincuentes terroristas ingresaron violentamente por un forado que habían hecho, ¿no? Inmediatamente entraron disparando, lanzando palabras soeces y obligándonos a lanzar al piso. Estaban todos protegidos por una pañoleta que estaban con las iniciales MRTA, y el que lideraba dice: soy miembro del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, a partir de este momento son mis prisioneros de guerra. El temor era que me ejecutaran en ese momento. ¿Quién le habla? El comandante Emilio Huertas Loaiza, cuyo nombre... Chiquillos, ¿qué se tiene que hacer con esa gente, chiquillos? ¿Qué se tiene que hacer con esa gente? Cuando ya te muestran con la cara tapada nada más. Podríamos decir, pues, Néstor Cartolini. Los terroristas, bajo el mando de Néstor Serpa Cartolini, alias Evaristo, empezaron a liberar a las mujeres y personal de servicio, entre ellas la madre y hermana del presidente, Alberto Fujimori. La idea del gobierno en ese tiempo era, obviamente, salvar a los rehenes con el menor costo posible, costo cero. Allí los terroristas pelotudos se equivocaron, ¿no? Y liberaron a la hermana y a la madre del presidente. Si las tenían a ellas adentro, más fácil podían negociar. ¿O será que se asustaron también? Ellos tenían que hacer la tarea política, ¿no? La tarea de las conversaciones, la tarea de la mediación. A nosotros nos ordenaron prepararnos por si tenga que hacerse la operación. Y nosotros comenzamos ya con esa tarea. Desde ese mismo día comenzamos a entrenar en Chorrillos, en las instalaciones antiguas del Colegio Militar Leoncio Prado, en las playas de La Chía y en diferentes lugares. Tras un registro minucioso, los rehenes fueron distribuidos. Empresarios en el primer piso, autoridades y allegados al gobierno en el segundo. Todos los días había liberación de rehenes. Tal es así que el 2 de enero ya no éramos 550, éramos 74 rehenes. Días después, 2 rehenes de la Policía Nacional fueron liberados, quedando 72. Ahí aproveché entre los rehenes que eran liberados para escribir una carta y enviarle a mi esposa. Y le decía que la situación era crítica, pero que mantenían mi viper en mi poder y que le avise al presidente del Congreso que yo tenía. Ese viper oculto, casi por milagro, se volvió clave, pero no habría servido sin otro actor fundamental, el almirante Luis Giampietri. Y él agarraba un termo y decía: soy el almirante Giampietri,
si están recibiendo mi señal, envíenme un mensaje al Viper. Agarraba una escoba, yo lo había visto en una oportunidad conversando con la imagen del Señor de los Milagros, porque todos los días esos objetos nos traía la Cruz Roja. Hasta que un día llegó el mensaje. 11 de la mañana, me acuerdo, y en el mensaje dice, si están recibiendo mi mensaje, muevan la toalla que está en la ventana. Y abajo, con una firma, Mar Costa. Entonces, inmediatamente al general de Nervios me queda este mensaje que me ha llegado. Y me dice, creo que es el servicio de inteligencia. Entonces, con el almirante Gianpietri, con el general de Negri y con el comandante Alberto Heredia, que era otro oficial de la Marina, rehén también, comenzamos a buscar toallas en toda la ventana de la segunda planta, porque no podíamos desplazarnos a la primera planta. Hasta que el almirante entra al baño de su habitación y encuentra una toalla colgada en la ventana y comienza a quitarla. Entonces, yo recibo un mensaje. Ahora sí sabemos que entramos en comunicación. Mar Costa. Esa es la primera comunicación con el servicio de inteligencia. El contacto entre los rehenes y el servicio de inteligencia permitió avanzar con el plan de rescate. Pero ¿cómo acercar a los comandos sin ser detectados? Habían varias formas que nosotros analizábamos dentro de la apreciación de situación que veíamos, ¿no? Al final lo que funcionó mejor o pensamos que podía funcionar mejor fue los túneles, pero los túneles nos sirvieron un túnel básicamente, que es el que entra por la parte de adelante. Los demás hicieron una especie de bypass que pasaban por debajo de las paredes, o sea, la casa estaba acá, debajo de la pared, y aparecían en el jardín de la residencia y de ahí corrían. Estaban planeando el rescate de cerca de los rehenes que llevan ya cerca de 4 meses supuestamente allí. Y los otros saltaban un muro, o sea, no todo fue túneles, los demás entraron por diferentes lugares. Esa fue al final el concepto de la operación, entrar por los túneles y entrar por diferentes lugares al mismo tiempo. La operación fue bautizada como Chavín de Guanta, en honor a la cultura ancestral famosa por su sistema de túneles, que existió en el Perú hace más de 3.000 años. La cultura Chavín. Ingenieros y mineros de diversas regiones del país trabajaron en secreto. Las cargas explosivas se colocaron en 3 puntos: sala, comedor y biblioteca, el centro de operaciones del MRTA. El día martes ya estábamos listos. Hubieron ciertas demoras porque comenzaron a jugar después. A ver, vamos a hacer un rato los comentarios. Hola Miriam, ¿cómo estás? Miriam Ahumada. Buenas noches, Miriam, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo prefiero un gobierno de Estados Unidos a los comunistas, opresores y empobrecedores de China, a Cuba, Venezuela, tal cual. Yo igual, Rusia, por ejemplo, es un país que nunca visitaría, jamás me iría allá. Edu, los felicito por el programa, muy buena hora para transmitir, muchas gracias. Acá un rato conversando también con ustedes, conociéndolos un poco más, chiquillos, y que ustedes me conozcan un poco más a mí también. Y ahora estamos viendo esta noticia de acá, este reportaje que dice: la heroica Operación Chavín de Guanta, el día que Perú le ganó al terrorismo, ¿no? Cuando secuestraron, cuando tomaron de rehenes. Pero nosotros ya entramos, las cargas explosivas debajo de la sala, comedor y la biblioteca estaban listas. Ellos comenzaron a jugar con algo de retraso y la orden se dio en cuanto se sucedieron 2 condiciones importantes. Primero, de que los rehenes abrían una puerta que estaba en la terraza, que es la que se ve más en la televisión, y que no hubiera ningún rehén en el primer piso jugando fulbito. Era un día más. Terroristas en la planta baja jugando fulbito, rehenes arriba. Un helicóptero sobrevuela la zona. El ruido alerta a los captores. Corren por sus armas. Y entonces, cuando las 2 condiciones fueron dadas, es que di la orden, ¿no? Hice una cuenta de 3-0, dije vamos, ahí se dieron las 3 explosiones bajo tierra, y todos ingresamos. 2, 1, mierda, aventaron, dos equipos, Alfa, planta baja, Delta, segundo piso. En 30 minutos, los 14 terroristas fueron abatidos, pero también hubo bajas. El magistrado Carlos Yuski y 2 comandos, Raúl Jiménez Chávez y Juan Valer Sandoval. Este último murió protegiendo al canciller Francisco Tudela. A mí me tocó entrar a la segunda planta junto con uno de los equipos. Yo recuerdo que en ese momento corrí hacia el lugar donde tenía que ingresar, subí las escaleras. Cuando estaba en la última escalera ya para entrar a la terraza, allí acababa de ser herido en ese momento Valer. Lo jalamos a Valer para que baje, entramos a la residencia, de adentro nos estaba disparando un terrorista y bueno, adentro no se veía nada, por el humo
después se habían quemado unas alfombras, comenzó el combate al interior, fuimos rescatando a los rehenes, los juntamos y de ahí comenzaron a salir todos por diferentes lugares. Salieron por la parte delantera, por esa terraza que se ve en la televisión, por el jardín, y pudimos evacuar a todos. Mientras tanto, la prensa en las afueras seguía atenta al operativo. En realidad, es como una película de 10, 20 segundos. Fue algo muy rápido, no podría tomarle tiempo. Porque fue pa, pum, pim, pum, reventaron, pum, pa, se metieron. Y de pronto empiezan a salir. Y salen, todos se llevan obviamente a los heridos de los militares. También ahí estaba el magistrado Yusti. Chavín de Huántar marcó un hito en el Perú. Fue reconocida internacionalmente como una operación ejemplar. Y de pronto se reúnen todos y gritan, ra, 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 y se acabó. Cuando se fueron, cuando se acabó, nos quedamos con una sensación como un hueco en el estómago, o sea, como un vacío. Miércoles, se acabó, después de tanto tiempo. Y eso me quedó muy marcado de que fuera algo tan rápido que le puso fin a un secuestro que le dio la vuelta al mundo. La clave, inteligencia, estrategia y coraje. Gente muy bien preparada, muy bien entrenados, muy profesionales, con un compromiso sobresaliente. Alcanzar la libertad es algo que no hay palabras cómo describir esa felicidad, ¿no? Porque la verdad que yo pensaba que nos iban a ejecutar en cualquier momento. Tal es así que yo escribo una carta, y no solo yo, muchos de mis compañeros rehenes escribimos cartas a nuestra familia despidiendo por la situación complicada que era, ¿no? En esos momentos, después de traspasar la puerta principal y alcanzar la libertad, nos subimos a 2 buses, ómnibus, y nos desplazaron hasta el hospital, donde me encuentro con mi esposa, nos abrazamos efusivamente, ¿no? Y pensaba que era un sueño, ¿no? Este es un hecho histórico, es equiparable a cualquier operación militar en el mundo, ¿no? Calificada y considerada por muchos especialistas en seguridad como una operación exitosa. A pesar de las vidas humanas que se perdieron de ambos lados, es una operación exitosa porque se sacó con vida a casi todos, ¿no? A casi todos, que estaban condenados a morir. Si no hubiera existido la operación, si no se hubieran cavado los túneles, si no se hubiera planificado desde la inteligencia, estaríamos quizás llorando más víctimas, ¿no? Desde el lado de los civiles. Es de hecho un hecho histórico que no se enseña, que no se valora, que tiene todos los elementos para hacer un guión cinematográfico, la forma como se hizo el rescate, cómo se planificó el usar una réplica de la casa para entrenarse, para que los comandos se entrenaran, que hace pensar en que sí hubo inteligencia, que sí pensaron los militares peruanos cómo acabar con esto. 28 años después, la Operación Chavín de Huántar sigue viva, no solo en los libros, también en la memoria de un país que no olvida el valor de quienes dieron todo por salvar vidas. Chuda, 28 años ya pasaron de eso, yo me acuerdo cuando sucedió, que estoy viejo, me la cagó. Bueno, y después, chiquillos, a todos esos, a esos políticos los rescataron, y ¿qué hicieron después de eso? Robar y empobrecer más el país, ¿no? Para eso se la jugaron, a ellos salvaron. Ay, Dios mío, Dios mío. Hola, Ricardo Muñoz, mi perrito se llama Queen, así como la banda de Freddie Mercury, Queen, así se llama. Queen, está durmiendo, no quiere venir. Queen, vení, po. Vení, véngase un rato. Vamos al vivo, esperen, chiquillos. Vengas al vivo, con mi hija. Aquí está, chiquillos. Ahí aparece la reina. Acá está. Ella se llama Queen. Cristian dice: hay que ver en tremendo corazón para morir por amor a la patria, ¿no? Sí, como ese que mencionaron ahí, yo no sabía, ¿no? Por salvar al canciller, dio la vida. Yo ni cagando daría la vida por el canciller, no. Por alguien de mi familia puede ser, por un conocido, por un político, ni en pedo. Yo lo defiendo con palabras nomás, chiquillos, desde acá yo lo defiendo.